Hola, buen día. Soy Marady Matos de Planeta Fatla, el módulo Aulas Iconográficas de Tecnología Educativa. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un poco de la historia del icono, su evolución hasta la actualidad y su uso en aulas virtuales. Comenzaré con la definición de la palabra icono. Icono significa en griego imagen. El icono es el arte que permite el paso de lo visible a lo invisible. Se desarrolló en Bizancio en el siglo V y está ligado a la evolución de las corrientes del pensamiento que atraviesan la cristiandad. En el mundo bizantino era una imagen religiosa pintada dedicada a la devoción y culto de los fieles y solo se tenía en cuenta bajo el punto de vista de la fe. Los iconos tienen en el siglo VI y VII una enorme difusión. Los encontramos pues presidiendo los juegos del hipódromo, marchando al frente de los ejércitos y ganando batallas con su sola presencia. Las imágenes sagradas llegan a tener una presencia notable en todos los aspectos de la vida cotidiana, convirtiéndose en factor importante de la vida individual, familiar y ciudadana. Ya para el año 843, Bizancio crece en cuanto a arte y teología, hasta la invasión de los cruzados en 1204, y junto al saqueo de Constantinopla provocan un desastre a todos los niveles en el imperio. Entonces se produce una diáspora de pintores hacia Occidente y los Balcanes. Es allí cuando Italia cambia el uso de los iconos, pero la influencia bizantina permanece hasta el siglo XIII. La caída de Constantinopla en el año 1453 marca el final de una época y el principio de un relevo. Lo marca la liberación de Rusia y la opresión tártara. Rusia releva a Bizancio al convertirse al cristianismo en el siglo X. Ya para entonces hay talleres rusos bizantinos desde el siglo X que rápidamente crean su propio lenguaje iconográfico. En este periodo, la pintura rusa de íconos tiene su época de esplendor entre el final del siglo XIV y a mediados del siglo XVI. Con la evolución de la decoración de las iglesias, comprenderemos mejor pues los íconos, su uso y al mismo tiempo la época de esplendor de Rusia. Ahora bien, siguiendo con la historia, en el ámbito de la informática, un icono es una representación gráfica esquemática que se utiliza para identificar programas, software o diversas funciones que pueden desarrollarse en una computadora u otro dispositivo. Estos pictogramas digitales facilitan el uso de los equipamientos tecnológicos. Los primeros iconos fueron desarrollados en los años 1970 por Xerox PARC como una forma de hacer el uso de las computadoras pues más sencillo para los usuarios. El señor David Canfield Smith, entonces empleado de Xerox, acuñó el término icono para referirse a este tipo de imágenes, siendo entonces las interfaces de los iconos fueron popularizadas más adelante por los sistemas operativos Apple, Macintosh y Microsoft Windows. Continúa así el uso de la iconografía en la educación y se entremezclan desde la concepción del icono en tiempos antiguos, que este vino a reemplazar a imágenes y símbolos, y de este modo diseñadores dieron origen a iconos representativos de variados contenidos y figuras que en sí, en su pequeñez, dicen mucho que cientos de palabras. Haciendo un poco de historia más contemporánea, pues fue por el año 1998 el autor de la metodología PASIE, Pedro Camacho, hizo una revolución en reemplazar enlaces de textos aburridos y cansados por iconos llamativos y acorde a una web, que demanda de una alta calidad visual e interacción entre estudiante y profesor. Es así que llega la iconografía a las aulas virtuales, de modo que la visualización gráfica en estudiante, como uno de los estilos de aprendizaje, les permite captar esa representación, memorizar y aprender una determinada explicación del profesor. De este modo, el aprendizaje y el conocimiento ha migrado al mundo iconográfico. Con la llegada de la Internet y la incorporación de sitios, en su mayoría con botones de tipo texto o gráfico, y tan solo un clic realizan cualquier acción.
de manera que las formas iconográficas en diversos tamaños se han tomado los dispositivos celulares, tablets, iPad, por su facilidad de representación de ideas de los usuarios sobre un concepto, descripción, significado o representación u organización. Por suerte, los iconos para aulas virtuales, según ciertos investigadores, no deben ser desconocidos, porque generan confusión, por cuanto no son explicados adecuadamente, y en ocasiones el estudiante las puede ignorar. Por lo tanto, recomiendan no centrarse en el diseño original de iconos, sino en una adecuada interpretación del icono de acuerdo a la temática que se vaya a tratar en el aula virtual. Es así, compañeros, como llego al final de esta historia de la evolución del icono y su utilidad en la actualidad de aulas virtuales. Hasta una próxima oportunidad.